Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor dejó 5 ministerios que fueron desarrollados a través de los tiempos por profetas, por apóstoles, y hoy pastores, evangelistas y maestros. Dios nos ha encargado de predicar el glorioso evangelio de salvación a toda criatura. Cuando miramos la palabra de Dios, podemos entender que la labor de un pastor, no de un sacerdote, de un pastor establecido por el Señor, es una tarea que es bien hermosa e importante, porque cuando las almas, cuando las ovejas que están en la grey, apacentada por el pastor que Dios ha colocado, reciben palabra, son edificadas, son ovejas que vienen al conocimiento de la palabra de Dios y vienen a la obediencia para seguir al Maestro, a Jesucristo. Por eso cuando el hombre de Dios, el pastor, hace su tarea conforme a lo que Dios le ha mandado, podemos decirle a la iglesia, a las ovejas. Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor debe ser el ejemplo del hombre consagrado a Dios. El pastor debe ser aquel hombre que predica lo que está escrito en la Biblia y no lo que él piensa o lo que él opina. El hombre de Dios, el pastor, el ministro, el que enseña la palabra de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo guía al hombre de Dios, podemos encontrar entonces que esa palabra fluye, hace efecto en el corazón de las personas, en el corazón de aquellos que van a ser parte de la grey, es decir, de las ovejas del Señor. Por eso en Eclesiastés capítulo 12, versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Por eso cuando el pastor, lleno del Espíritu Santo, predica lo que está escrito en la Biblia, predica lo que el Señor quiere para las ovejas, para las almas, esa palabra hace transformar la mente, hace transformar la vida, hace transformar el corazón, y las personas tienen un cambio, porque Jesucristo quiere el cambio en el ser humano, que deje de pecar y venga a la salvación. Por eso se debe entender que cuando un hombre de Dios predica lo que está escrito, no por interés personal, no por vanagloria ni por interés económico, sino que predica lo que el Señor le ha mandado, que para que las almas se salven, este hombre del Señor, Dios lo viene usando. Por eso hay que entender que muchas personas que en la iglesia escuchan la palabra de Dios y sienten en su corazón como que les están hablando, como que les está golpeando, no son las palabras del pastor porque se inventó algo o conoce la historia o la vida de esa persona, no. Es el Espíritu de Dios que obra en los labios de ese predicador, de ese pastor, de ese ministro, porque el Señor quiere que la persona que oye cambie, que la persona sea transformada. No son piedras que el pastor le lanza, no son pullas que el pastor quiere hacerle sentir mal, no, es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios que habla al corazón del oyente y el mismo Señor lo quiere perdonar, lo quiere transformar. Así de que mi amigo, ve al culto, ve a la iglesia y escucha la palabra de Dios. No mires al hombre, mira lo que está escrito en la palabra de Dios. Lleva tu Biblia, escudriña, verifica lo que el predicador, el pastor está enseñando y te darás cuenta que es palabra de Dios viva y eficaz.